de esta comisión, la asambleísta Silvia Salgado. Conduce esta sesión al momento el vocal del Consejo de Administración Legislativa, el arquitecto Patricio Donoso. En caso de una objeción parcial, se podrá en un solo debate allanarse a ella en todo o en parte, y como consecuencia del allanamiento, enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. Es decir, señor presidente, me permito puntualizar algo que todos conocemos: la propuesta de allanamiento requiere mayoría de asistentes y la posibilidad de ratificarnos en el contenido enviado por la Asamblea hacia el Ejecutivo requiere el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Con este marco jurídico que nos rige la función legislativa para el caso de objeciones, paso entonces a describir a nombre de la comisión que los aspectos relativos a esta objeción tienen que ver con una ley orgánica de educación superior que hasta el día de hoy, esperemos que sea así y que mañana ya no sea la ley, sino la reformada, tiene 211 artículos. De esos 211 artículos de la ley vigente, se reformaron 149 artículos. Y hoy se observan, o son artículos objetados por el Ejecutivo, 27 artículos. La mayoría de estos artículos en la objeción, a criterio de la comisión, que de manera unánime aprobó este informe no vinculante, estas objeciones no cambian de manera significativa los textos, más bien buscan favorecer una mejor comprensión y lo que diría personalmente, añado, de que permiten una mejor aplicación de la ley. Y me parece fundamental reconocerlo. Se podría entender, por lo tanto, que estas objeciones son complementarias. Permiten articular, asocian, clarifican las ideas centrales de cada uno de los artículos. No se aprecian cambios sustantivos de contenido en gran parte de las objeciones que tienen que ver con las formas. Las objeciones, entonces, que tienen que ver con las disposiciones generales y transitorias, precisan los mecanismos y procedimientos para incrementar la calidad de las instituciones de educación superior y, como repito, darle mayor viabilidad a la ley. En ese sentido, señor presidente y colegas asambleístas, me voy a permitir simplemente explicar rápidamente lo que la comisión sugiere al Pleno. Sugiere ratificarnos en 3 artículos. En 3 artículos y en una disposición transitoria. ¿Cuáles son esos artículos? Esos artículos son el artículo 14 del veto, que se refiere al artículo 17 de la ley. El artículo 15 del veto, que se refiere al artículo 18 de este proyecto de ley. Y la disposición o el inciso primero del artículo 105, que se refiere al artículo 149 de la ley, y la disposición transitoria primera. Veamos entonces, son 3 artículos que va a ser fácil explicarles para que ustedes tengan los elementos. En el primer artículo que proponemos nos ratifiquemos, se refiere al reconocimiento de la autonomía responsable. En la primera columna tenemos la propuesta del proyecto enviado por el Pleno, en la segunda columna la propuesta del veto parcial y en la tercera el argumento del veto. Como ustedes podrán dar cuenta, en el artículo 17, en la parte final del segundo inciso, ¿qué proponemos nosotros como Asamblea? Reconocer y garantizar la naturaleza jurídica propia y la especificidad de las instituciones de educación superior particulares. ¿Qué nos propone el Ejecutivo?
que en lugar de poner instituciones de educación superior particular, se reemplace para todas las universidades y escuelas politécnicas. Yo sí quisiera que lo veamos integralmente el artículo que se refiere al reconocimiento de la autonomía, y podríamos advertir que desde el inicio de este artículo ya está implícito ese reconocimiento y la garantía de la naturaleza jurídica de todas las instituciones. Llámense en estas universidades, escuelas politécnicas, institutos de formación técnica y tecnológica, públicos y privados. Ese es el espíritu del propio artículo y de la ley. ¿Por qué hemos querido hacer énfasis en esta parte sobre la especificidad de las instituciones de educación superior particulares? Precisamente porque queríamos reafirmar, porque queríamos garantizar que esa especificidad y naturaleza jurídica de las particulares respecto de lo que es su carácter específico, de su misión, de su visión, de valores, de principios con el que desarrolla sus actividades universitarias, pero dentro del marco que regula a todo el sistema de educación superior. Personalmente y para criterios de todos los miembros de la comisión, esto es nuestra propuesta para que nos ratifiquemos, entendiendo inclusive que el veto lo que propone es incluir a todos, pero hemos preferido mantener la especificidad. La siguiente sería el artículo 18. También se refiere al ejercicio de la autonomía responsable. Se propone incrementar un literal L, en el que se afirma de que la autonomía responsable es necesario su fortalecimiento para generar la posibilidad de tener mayor margen de acción a la prevista en la norma actual. ¿Cuál es nuestros argumentos para insistir en que en la redacción original y que no se incremente este último literal? No sería dable, como dice al final, el anterior, por favor, no sería dable que dejemos el desarrollo de un principio de la autonomía al reglamento. Quisiéramos insistir más bien de que ese ejercicio de la autonomía responsable esté muy claramente y persiste en la ley, para evitar cualquier circunstancia. Por eso es de que también estamos proponiendo ratificar el artículo 18 de la propuesta. La siguiente. Sobre el artículo 149 se refiere al tema de la tipología y tiempo de dedicación docente. ¿Qué nos plantea el Ejecutivo? Que en lugar de que estén instituciones de educación superior, se limite a la tipología docente únicamente a las universidades y escuelas politécnicas. ¿Cuál es el argumento de la comisión? De que debería prevalecer instituciones de educación superior porque están incluidos los institutos técnicos y tecnológicos. Aceptar la propuesta del Ejecutivo es excluir tipo de instituciones que en esta ley le estamos dando impulso, revalorizando, repotenciando. Y obviamente quisiéramos entender de que el tratamiento en el caso de la tipología y de los docentes debería también mantenerse. En el tercer inciso estamos acogiendo el planteamiento del veto en este artículo porque obviamente incluye elementos que ayudan a mejorar el texto y que se refiere a la situación particular que deberían tener los docentes que pueden laborar en dos instituciones públicas, pero siempre y cuando la dedicación a estos cargos no sea a tiempo completo, es decir, no afecte la calidad de la educación. Entonces, en este artículo nos mantenemos en el primer inciso
que sean instituciones de educación superior, pero acogemos la segunda recomendación del tercer inciso. Y finalmente tenemos una disposición transitoria. La Comisión propone, y que fue apoyado por el Pleno, de que los organismos públicos del sistema, CES, CENESID, el CASES, tengan 180 días para readecuar los reglamentos de cara a las reformas de esta ley. El veto nos propone, y a lo mejor tenga razón en la necesidad de establecer cierta prioridad en qué reglamentos deberían darse, pero tal como está redactado, al parecer únicamente esos 180 días se comprendería que es para el CES y no para todos los organismos. Por eso nosotros insistimos en que esta disposición transitoria se mantenga. En esas consideraciones ustedes ven que tanto el veto como la propia insistencia de la Comisión en este informe vinculante lo que pretende es buscar mejorarle a la ley, potenciarle a la ley, buscar mayor aplicación, y no son reformas de gran envergadura que modifiquen el contenido. Lo que sí quisiéramos entender, compañeras y compañeros asambleístas, de que esta ley sí tiene una urgencia. La urgencia que está pendiente el pueblo ecuatoriano, los jóvenes, los estudiantes, las autoridades de las instituciones, para poder cambiar ya algunas o tomar algunas decisiones sobre el sistema de admisión, sobre la reforma de sus estatutos, sobre elección de autoridades, sobre inclusive mecanismos de administración propia de las universidades, sobre proyectos, sobre adquisiciones, sobre la prevalencia de los derechos que mantiene esta normativa. Por eso, señor presidente, quisiéramos advertir, de que hay una urgencia de que esta ley entre en vigencia, y que mejor sea con el conocimiento de la Asamblea Nacional sobre este veto parcial. Por eso, señor presidente, me permito proponer dos mociones. La una de allanamiento, que sea en el sentido de que las objeciones planteadas por el presidente de la República en los artículos 1, 10, 11, 17, 32, 37, 38, 40, 46, 49, 52, 59, 64, 67, 80, 92, 112, 149 y 153, y también el inciso tercero del artículo 105, así como las objeciones a las disposiciones generales segunda y cuarta, disposición transitoria décima y cuarta y disposición reformatoria octava, numeral 3, la Asamblea Nacional se allane a estas objeciones presidenciales. Y sobre la ratificación del texto a los artículos 14, 15, 105 del primer inciso y disposición transitoria primera del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 516 del 15 de mayo del 2018. Usted, señor presidente, si es que tiene apoyo a estas mociones, podrá disponer la votación en dos partes: la votación para allanamiento y la votación para ratificación. Gracias, señor presidente. A usted, señor asambleísta, tiene la palabra.